Sí, señores, prepárense a abordar porque aquí arranca la paradita de las 12. 2 horas viajando por las noticias, los deportes, la política, la farándula, la cultura y todos los temas que ocupan la atención diaria de los dominicanos y del mundo. Con ustedes, la paradita de las 12, un detergente para la mente. Acompáñennos. La paradita de las 12, qué buena esta paradita, la paradita de las 12, qué buena esta paradita. Saludos, buenas tardes, bienvenidos todos a la paradita de las 12, unidos a distancia por la magia de la tecnología Zoom y transmitiendo desde Santo Domingo para Carivisión, canal 26 de Claro, 26 de Altiz, 22 de Aster, Netso TV, canal 20 de Claro, 46 de Altiz, igualmente Obi TV, canal 3 de Star Cable para Santiago, Telenor, canal 47 para todo el nordeste, Cananga TV, canal 16 de Telecable Dominicano, canal Dominica Internet Group para todo el universo, Gonza TV para todo el nordeste desde Montecristi y HD TV Dominicana para todo el este. Repito, hoy estamos unidos muy a distancia por la tecnología porque hoy tenemos una invitada que está en Minnesota y una compañera que está en Bogotá. Vamos a conversar hoy con la psicóloga Yamaya Sosa M, que es nuestra invitada al programa de hoy para hablar sobre los daños del COVID a la mente, y Carol Pérez, que está en Bogotá, quien nos acompaña todos los viernes. Bienvenidas a ambas. Hola Edel, buenos días. Buenas tardes. Lo que pasa es que como aquí en Bogotá es una hora menos, mi reloj funciona así. Pero qué bueno que están con nosotras. Doctora, bienvenida y muchas gracias. Me pongo mis gafas para verla mejor. Qué bueno que está con nosotros porque esos temas nos gustan mucho y nos ayudan mucho a la convivencia y a esta vida diferente que nos toca vivir ahora. Así que bienvenida de verdad. Una dominicana en Bogotá y una dominicana en Minnesota. Qué distante. Maravillosa. Y haciendo lo que nos gusta, ¿verdad, doctora? Usted como psicóloga y yo como periodista. Así es, así es. Yo agradezco muchísimo la oportunidad de conversar hoy con ustedes y todos los televidentes sobre este tema que ha venido básicamente a cambiar todos los paradigmas que teníamos sobre lo que era la normalidad, ¿no? La norma, el día a día. Simplemente todo ha cambiado de repente y simplemente nos ha tocado adaptarnos. Sí. Bueno, así a grandes rasgos, ¿cuáles pudieran ser los efectos que puede provocar en la mente de una persona todo este encierro, todas estas dificultades, todo este distanciamiento? Sí, muchas gracias por la pregunta. Primero vamos a recordar que el COVID-19 es el virus que causa el coronavirus 19, ¿no? O sea, nosotros hemos conocido los coronavirus desde hace muchísimo tiempo, hemos estado familiarizados con ellos. Sin embargo, este es un virus nuevo que recientemente se ha identificado en los seres humanos. Entonces, si podemos recordar que el SARS-CoV-2, como la comunidad científica lo ha llamado, fue identificado en humanos inicialmente en Wuhan, China, en diciembre del 2019. El primer paciente fue identificado. Ya a finales de enero se había esparcido por más de 20 países. El primer caso fue identificado en República Dominicana en marzo del 2020 y aquí estamos. Ahora contamos los infectados a nivel mundial por millones. Entonces, eso a manera, digamos, de preámbulo. El tema de las consecuencias psicológicas del coronavirus es bastante complejo, tan complejo quizás como todo el abordaje del virus, por el hecho de que no es tan fácil diferenciar los efectos del virus directamente, digamos, fisiológicos sobre el organismo, de los efectos sociales. Cuando yo hablo de los efectos sociales me refiero, bueno, estábamos hablando de la distancia, la cuarentena,
tiene unos efectos importantes en el ser humano, ese aislamiento en muchos casos, nosotros le hemos llamado distanciamiento social, cuando realmente lo que queremos decir es distanciamiento físico, no queremos distanciamiento social porque eso nos ayuda realmente a sobrevivir día a día. Es el físico. Pero, claro, el distanciamiento físico. Em, Hay todo un componente casi traumático de temor a enfermarse, pero además de eso hay personas que han perdido seres queridos, amigos, familiares. Y hay también consecuencias relacionadas a la pérdida de los ingresos. Este virus, esta pandemia ha tenido consecuencias económicas importantísimas a nivel global. Entonces, a nivel psicológico, los síntomas más comunes ahora mismo que se están reportando son ansiedad, depresión, estrés postraumático, desórdenes del sueño, como por ejemplo el insomnio. Ya a nivel un poquito más severo se está viendo incluso ideación suicida. En los ¿Se tienen casos de eso, de reacciones suicidas? ¿Ya se tienen casos? Sí, por ejemplo, en los Estados Unidos se ha reportado un incremento en las llamadas a las líneas de ayuda de quizás un 65%. Es el número más alto desde la Segunda Guerra Mundial. ¡Wow! Sí, desde la Segunda Es Guerra Mundial. contundente. Entonces, lo que pasa es que Es no una se pandemia mental, es una pandemia mental. es una pandemia en todo el sentido de la palabra, exactamente, exactamente. Entonces, el lugar donde nosotros estamos, digamos, el contexto en el que estamos es que hace falta más documentación, hace falta más estudios, porque todo es muy nuevo, pero eso es lo que se está observando. No sabemos cómo terminaremos el año. Y, por Y ejemplo, sí, por favor. sí, y a manera de recomendación, ¿qué cosa pudiéramos sugerirle a la población? ¿De qué manera pudiera liberarse de estos efectos psicológicos negativos en la mente? ¿Qué cosa debe hacer? ¿Cómo, cómo digamos, autorregular su mente? ¿De qué forma? Sí, ¿Cuáles serían las alternativas? hay muchos ejercicios para manejar la ansiedad y el estrés. Yo naturalmente tengo el sesgo de la profesión y yo creo, voy a hacer énfasis en lo que dije anteriormente, que nosotros realmente no queremos distanciarnos socialmente. Lo que queremos es un distanciamiento físico. Hay que buscar ayuda, hay que hablar y comunicarse cuando uno se siente atrapado. O sea, ahora mismo muchos profesionales de la salud mental han hecho una transición de la asistencia, digamos, cara a cara a la teleasistencia, ¿no? A la teleterapia, teleconsulta. Y eso es un recurso importantísimo. Claro, sabemos que no todo el mundo tiene necesariamente acceso a estas herramientas, pero es importante a veces incluso comunicarse con las personas que se tienen alrededor y expresar estas inquietudes, estas necesidades de compañía. Y es muy importante que realmente rompamos con el estigma de la enfermedad mental. Todos atravesamos crisis, las crisis son parte de la vida. Entonces, el creer que llamar al psicólogo, a la psicóloga, es una muestra, digamos, de locura, ya eso es algo que debemos dejar en el pasado. Entonces, nosotros motivamos realmente a que las personas pidan ayuda, se hagan acompañar para sobrellevar esta carga. Pero doctora, Perfecto. decir, no todos podemos tener el presupuesto para pagar un psicólogo o un terapeuta. Yo diría que de pronto hasta una persona que le sirva a uno de guía y como de inspiración o una influencia positiva en nuestras vidas puede ser útil en estos momentos tan difíciles. ¿No le parece también? Claro que sí, claro que sí. Es importante, y bueno, buscar conversar con la persona adecuada. La verdad es que hay muchas instituciones que prestan servicios de manera gratuita o casi gratuita. Incluso hay muchos psicólogos y psicólogas clínicas en la práctica privada que tienen una escala según los ingresos. O sea, uno si el que busca consigue los recursos necesarios. Por eso es que yo hago énfasis en la parte de, digamos, de la sensibilización y la educación. Es saber
que hay personas que están ahí y pueden asistirme. Claro que conversar con un familiar, con un amigo, es un recurso de apoyo, claro que sí. Lo importante es que esa otra persona que está también escuchando sepa cuando lo que me están diciendo realmente sobrepasa lo que es, digamos, mis capacidades y debemos buscar ayuda de un profesional. Y en el En caso, esta- por ejemplo, en el caso del luto, porque usted dijo al principio que mucha gente ha perdido la vida y familiares, amigos, cercanos, parece que hay un luto colectivo en el mundo. ¿De qué manera una gente que pierde? Bueno, yo vi en estos días, me parece que en Estados Unidos, un joven que fue ingresado en UCI y cuando despertó tuvo la triste noticia de haber perdido a su madre, a una hermana y a una novia. Sí, Entonces, sí. esa contundencia mental que recibe la persona con esa noticia debe de alguna manera dejar algún tipo de lesión en la psiquis. De acuerdo. La parte de la pérdida y del duelo es de un manejo delicado, por ejemplo, en un caso tan complejo como ese. Como ese caso hay realmente, lamentablemente, muchos. Entonces, esa persona, por ejemplo, que estaba hospitalizada, normalmente va a recibir asistencia psiquiátrica inmediatamente, un acompañamiento psiquiátrico inmediatamente para que ese duelo no se vuelva más complicado, digamos, de lo que debe ser. Em, yo voy a enfatizar la parte de buscar asistencia. Cuando el paciente está hospitalizado, el profesional de la salud identifica normalmente esos síntomas y pone la consulta al psiquiatra, al psicólogo, a quien va a prestar atención. Lo complicado es cuando esto ocurre en la casa, digamos los casos que no son necesariamente, que no requieren hospitalización, que no requieren cuidados intensivos y no hay una persona dando la voz de alerta de que esta persona necesita apoyo adicional. Eh, en la parte, por ejemplo, que es mi especialidad, la parte neuropsicológica, también es una parte importante en pacientes como ese que usted menciona, que está en el UCI, que cuando se requiere terapia respiratoria, también a veces presenta otro nivel de complicaciones, ya un poquito más orgánicas, neurológicas. Perfecto. Doctora, en las personas, por ejemplo, aquí en Colombia, donde yo estoy, ha sido un poco difícil para algunas personas, sobre todo los mayores de 70 años, porque el gobierno ha hecho un énfasis muy fuerte y sí en decir que las personas mayores de 70 años tienen que quedarse obligatoriamente en las casas, le llama a los abuelitos. Se nos fue nuestro compañero Edel Cordero, pero bueno, él ya vuelve. Que sé que los abuelitos, y eso ha afectado la psiquis de nuestros adultos mayores, ¿sí? Y haciendo énfasis en las personas justamente mayores de 70 años, porque no se puede negar que le hemos ganado una década a la vida y que ya una persona que tenga 70 años es como si tuviera 60 hace una década, ¿no? Esa década es maravillosa que se le hemos ganado y además con calidad de vida, con una lucidez maravillosa. Tengo personas que quiero mucho que tienen 70 años, que ojalá yo verme así, sentirme así, ¿no? Entonces, ¿ha pasado lo mismo en Estados Unidos, en el resto del mundo? ¿Usted ha tenido informes sobre eso? Hasta tal punto, doctora, pasó aquí que hubo un movimiento que se llamó la rebelión de las canas, que los líderes mayores de 70 años en diferentes aspectos de la vida tuvieron que ponerse bravos. A mí no me llamen abuelitos, que yo no soy ninguna abuelita, yo soy Claro. abuela de tal cosa y soy una profesional y soy activa. ¿Cómo ve usted esa parte? ¿Sí le ha dado seguimiento a eso? Sí, sí, precisamente esta semana estuve estudiando un poco sobre eso porque es una población, digamos, la población más vulnerable en cuanto al virus, a las consecuencias del virus se refiere, pero además de eso en términos sociales, me explico. Sí. Las personas cuando llegan a cierta edad se apoyan, digamos, de una rutina
¿no? Tienen unos hábitos fuertes, unos Claro hábitos que sí, fuertes. claro que sí. Y esos hábitos los ayudan a mantenerse funcionales, a mantenerse activos, no solamente física, sino también mentalmente. Entonces, ese es un punto que preocupa mucho a la comunidad que trabaja con pacientes, digamos, geriátricos, porque es algo que tan simple como que se ponen un par de tenis en la mañana y van a caminar al centro comercial, ¿no? Y ese es su ejercicio diario, ir a caminar al centro comercial, y ahora no pueden hacerlo, que reciben una visita de los nietos, digamos, una vez por semana, o cuidan a los nietos y eso los mantienen también activos, que van al supermercado y les gusta durar mucho tiempo en el supermercado seleccionando los productos que van a comprar y ya conocen al vendedor y todas esas cosas. Pues ahora mismo hay una limitación de, digamos, de esas posibilidades que pueden, por la misma naturaleza, digamos, del deterioro cognitivo que nosotros todos sufrimos con el envejecimiento, puede alterar realmente esa normalidad esa función social. En, las personas han tenido que romper todas sus rutinas, vulnerar toda su rutina, cambiar todo, transformar todo, incluso hasta la forma como trabaja. Hay gente que tiene mucho tiempo que dejó la oficina y está trabajando desde su casa y ya eso plantea un cambio. Ahora, los efectos que puede provocar mentalmente el COVID son transitorios o pudieran persistir a largo plazo. Uy, importante pregunta, porque yo me estoy haciendo esta misma pregunta. Si los tics que he adquirido estos días van a durar para siempre o se me van a ir. Pues no tiene una respuesta fácil la pregunta y yo me explico. Para nosotros saber los efectos, si son transitorios o son a largo plazo, hay que conducir efectos longitudinales. Longitudinales significa que yo debo ver a este paciente que estuvo ingresado en ventilación mecánica y seguirlo durante años para ver los efectos. Entonces no tenemos años realmente de experiencia Para con esta medir, enfermedad, claro, todavía para no lo medir tenemos. eso. Sin embargo, la comunidad lo que ha acudido a hacer es también evaluar las consecuencias de otros coronavirus identificados anteriormente, específicamente el SARS y el MERS. Si recordamos, el SARS fue inicialmente diagnosticado en seres humanos en el 2003 y el MERS en el 2012 y fueron también, hubo una gran calamidad cuando estas enfermedades, por su severidad, sus consecuencias, se diagnosticaron en seres humanos, a pesar de que no alcanzaron nivel de pandemia. Entonces, No nos guardaron, doctora, no nos guardaron en la casa, nos tienen 6 meses guardados. porque Estamos no, hartos, perdóneme. porque no llegó, sí, no llegó realmente a generalizarse, digamos, en esta parte del mundo. Em, entonces, lo que hemos podido observar es que hay signos cognitivos, y cuando yo hablo de cognición me refiero a pensamiento, esas habilidades superiores, planificación, resolución de problemas, todas esas tareas complejas que nosotros hacemos todos los días, a eso me refiero, es lo que nosotros usualmente hablamos como pensamiento, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos observado de los coronavirus anteriores es que hay efectos a largo plazo, especialmente en los pacientes que requieren de ventilación mecánica. Paciente que es conectado al ventilador, eh, después de un año, el paciente, 80% de estos pacientes tienen problemas en sus funciones ejecutivas, o sea, resolución de problemas, fluidez verbal, memoria de trabajo. El Después, impacto es terrible. em, parece que tiene cierta duración. Insisto en que todavía este nuevo coronavirus no tenemos suficiente evidencia de su duración, de su impacto, pero si nosotros generalizamos algunos de los efectos de los coronavirus anteriores, pues puede durar un poco más que, digamos, que esto inmediato de 2 o 3 años. Por eso nos tienen encerrados, por eso se Y, recomienda. y en términos físicos,
¿Puede el virus afectar el cerebro? Sí, esa es otra de las preguntas que están, Que digamos, están investigando, ¿no? sí, están en el laboratorio ahora mismo porque no es tan fácil identificar cómo el virus afecta Los directamente daños. el cerebro Ok. versus, por ejemplo, la respuesta inmunológica, en la inflamación, el sistema cardiovascular. Me explico. Ujú. Cuando estamos enfermos, tenemos secreción nasal, tenemos fiebre. Realmente eso no lo causa el virus, eso lo causa la respuesta inmunológica del cuerpo ante la presencia del virus. Entonces, por eso es que se ha identificado en el coronavirus algunas complicaciones que son realmente una consecuencia de una hiperactividad, de una exageración en la respuesta inmunológica ante la presencia del virus. Sin embargo, sí se ha identificado, digamos, consecuencias a nivel cerebral. Si tenemos tiempo, más o menos le explico. Sí, Puede. claro que sí. Aquí tenemos, Ese sí, es Es un el cerebro cerebro mío. normal, un Ese prototipo es de el cerebro cerebro. mío. sí, Porque sí, sí. hay gente que que lo tienen grande y otros que tienen un cerebro pequeño. Bueno, yo creo que usted se refiere digamos, al uso. El Al Sí, uso uso, del sí. más que a lo cerebro. físico, ¿no? Exacto, El exacto. cerebro es el mismo para todos, pero el uso es lo que determina la grandeza o la Bueno, pequeñeza, ¿no? como somos dominicanos, aquí en el país existe el mito, la creencia Sí. de que los que tienen la cabeza grande son más inteligentes. Sí. Lo que tienen el problema microencefálico son. Y recuérdese que el cerebro está dentro del cráneo, pero tiene todas las meninges, tiene muchas, o sea, en la cabeza realmente tiene un tamaño y el cerebro está muy adentro, también otro tamaño Ah, completamente diferente. correcto. Pero, por ejemplo, para mostrarle la parte, digamos, anatómica, sabemos que el cerebro se divide en hemisferio izquierdo y derecho. Pero en sí, de manera completa, se divide en lóbulos, ¿no? Entonces, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el occipital. Entonces, Ujú. esa es la parte, digamos, de la corteza cerebral. Cada una de esas partes del cerebro tiene sus funciones específicas, aunque no funciona de manera individual, naturalmente, ¿no? Sino que trabaja de manera conjunta para que seamos seres funcionales, naturalmente. Entonces, los mayores efectos del virus se han detectado en la parte temporal, parietal y frontal, además de otras estructuras subcorticales que no voy ahora mismo a abundar sobre ellas. ¿Y eso Para mí, afecta qué funcionalidad? exactamente. Una parte para mí muy importante es, mire, el lóbulo frontal es algo así como el ejecutivo del cerebro, en el sentido de que manda las señales de tareas simples para que se combinen y podamos ejecutar acciones complejas. Entonces a eso nosotros le llamamos funciones ejecutivas. Cuando nosotros un día se nos dijo, ya usted no puede venir a grabar, sino que vamos a utilizar este Zoom, nosotros tuvimos que hacer un cambio en nuestras estructuras mentales que ameritaron que nuestras funciones ejecutivas, que nuestras funciones ejecutivas resolvieran, pues, cómo me conecto, qué hago aquí, y ya yo sé entonces que este es mi password y todas esas cosas. Cuando a usted se le desconecta el Zoom, tiene que resolver el problema inmediatamente. Cómo yo puncho, a qué le doy y todas esas cosas. Entonces, todas esas funciones que para nosotros son muy cotidianas, pero realmente son muy complejas, son complejas, son las que nosotros llamamos las funciones ejecutivas. Entonces, hago este paréntesis porque las funciones ejecutivas, que bueno, es realmente la parte que a mí más me interesa como neuropsicóloga, se ven afectadas en esos casos que los pacientes necesitan ventilación mecánica. Es Eh, como si no le llegara oxígeno al cerebro esa es una propuesta. y se atrofian, ¿verdad? Esta es una tesis
que se produce una hipoxia, sabemos que hay un déficit respiratorio importante, una afectación de los pulmones importante. Entonces, esa es una de las tesis. El mecanismo concreto no está tan definido aún por la misma novedad del virus. Entonces, es lo que se dice si es realmente la hipoxia, es una respuesta inflamatoria, es el sistema inmunológico. Esa parte todavía no lo sabemos. Además de eso, hay déficits sensoriales. Recuerde que hay individuos que pierden el sentido del olfato y del gusto. Esto está también relacionado directamente con el cerebro. Y Con hay la parte frontal también, con la parte frontal, doctora, sí. frontal y temporal. Hay conexiones directas, sobre todo el lóbulo temporal y estructuras subcorticales. La parte también respiratoria se maneja a nivel subcortical. Es bastante compleja la parte. No, pero lo está contando de una manera muy Sí, simple, sí, la felicito. sí. Porque es que la mayoría Eh, de los neuropsicólogos hablan tan extraño que uno dice, pero me confundió o me aclaró. Pero no, usted lo está haciendo muy claramente y la felicito por tener esa capacidad, de verdad que sí. Gracias, gracias. ¿En cuál de esas partes del cerebro se guardan las emociones? Sí, las emociones, hay una parte frontal y hay una parte a nivel subcortical. La amígdala, por ejemplo, que está por aquí abajo, es una estructura que está bien guardadita. A simple vista, cuando usted ve esas No la que imágenes está del en la cerebro, garganta. Las amígdalas no no, las que están ahí. no, Es no. otra cosa aquí adentro. Exactamente, exactamente. Sí. Que es también la que se activa cuando tenemos miedo. ¿eh? Oh. Esa respuesta del miedo, las emociones, está muy alojada a nivel subcortical. Les propongo que hagamos una paradita y al Ok. regreso Sí, vamos a continuar hablando con la licenciada Yamaya Sosa, no sí. solamente de este tema, podemos incluso extenderlo porque ya estamos hablando del cerebro y creo que hay muchas preguntas que tienen que ver con la función cerebral que podemos hacer. Además, de esa manera creamos condiciones para que Felipe Polanco, que está en Orlando, quizás tiene la oportunidad de entrar y participar Van. de esta Uy, conversación. Don Así Boruga que va a estar con nosotros. No lo puedo creer, Don Boruga. vamos a hacer una paradita y al regreso Ojalá ampliamos venga el, con el Bimbinicio. Mire, ojalá venga con ampliamos el el set Bimbinicio. y ampliamos el contenido. Totalmente.